Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a estar resolviendo dos problemas del paper 2 y algunos problemas también de cinemática. Para esto vamos a comenzar con este primer paper que dice así. Bien, del conjunto de datos de la resistencia de una componente con diferentes temperaturas son dados así. Aquí tenemos la primera parte donde tenemos temperatura y también resistencia. Temperatura en grados Celsius y resistencia en unidades de ohmios. 10 grados Celsius, 2600. Y así 15 grados Celsius, 2150. Bueno, aquí al costado nos muestra una gráfica, la gráfica de la variación de la temperatura. Veamos aquí, el eje horizontal sería la temperatura y el eje vertical debe ser la resistencia. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente, debemos identificar quiénes son los ejes. Número dos, también saber las escalas. Entonces, como les había comentado, en la parte horizontal tenemos a la temperatura, que lo estoy pintando aquí con rojo, y a su vez tenemos una separación desde este primer punto hasta este segundo, entre 0 y 5, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces podemos decir de que esos 5 espacios, ¿ok? Esas 5 espacios lo vamos a dividir, mire, desde 0 hasta 5 lo vamos a dividir en 5 espacios. ¿Qué significa eso? Que cada espacio, un espacio de aquí, debe ser 1 grado Celsius. Entonces aquí colocamos 5 grados Celsius entre 5 espacios debe ser 1 grado Celsius. Entonces vamos a indicar de que cada espacio que tenemos aquí debe ser 1 grado Celsius. Bien, y con eso ya sabemos lo que está pasando en el eje horizontal. En el eje vertical también hacemos lo mismo. Vamos aquí a colocar y también vamos a analizar. En el eje vertical vamos a comenzar con bueno, de 2000 a 2200, de aquí hasta aquí. Vamos a ver de que de 2000 a 2200 hay 200 de separación, pero 200 ¿qué? En sus unidades, ohmios. Hay una separación entre ellos dos de 200, pero ¿en cuántos espacios? Tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces lo dividimos entre 5. Esto quiere decir de que cada espacio debe ser 40 ohmios. Así que nosotros, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, ya conocemos el ancho de cada espacio. Aquí sería 40 ohmios. 40 ohmios sería el ancho del espacio en el eje vertical y en el eje horizontal sería 1 grado Celsius. Después, también observamos que aquí tenemos valores. Los datos que tenemos aquí han sido representados en nuestra gráfica, pero también tenemos aquí barritas horizontales y barritas verticales. ¿Qué significa cada uno de ellos? Si tomamos un punto como referencia y vamos a considerar este punto de aquí, vamos a considerar aquí. Esta barrita de aquí, lo que nosotros vamos a observar es que hay una línea horizontal y hay una línea vertical. Entonces, debemos recordar, la teoría nos dice así, que si tenemos un eje horizontal y tenemos aquí un eje vertical, en el eje horizontal en nuestro caso sería la temperatura y en el eje vertical sería la resistencia. Entonces, y tenemos dos barras, barra horizontal, barra vertical. La parte horizontal debe estar basado en el error de la temperatura. Y la parte vertical debe estar relacionado con el error, pero de la resistencia. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder saber cuánto vale el error absoluto de la resistencia como el error absoluto de la temperatura? Lo que tenemos que hacer es simplemente conocer el ancho. Si conocemos el ancho de la parte vertical, por ejemplo aquí de la parte vertical, si conocemos ese ancho y lo dividimos, pongamos todo el ancho, lo vamos a llamar dos veces el error absoluto, en este caso sería de R. Entonces, si conocemos todo el ancho y lo dividimos entre dos, podremos saber cuánto vale el error superior vertical. Y también podemos conocer cuánto vale el error superior horizontal. En el caso de la, diré, vertical, pero hacia abajo.
Si conocemos en la parte horizontal, también todo ese ancho de la parte horizontal, vamos a indicar de que todo ese ancho de la parte horizontal le vamos a llamar dos veces el error absoluto de la temperatura. Y si eso de ahí lo partimos a la mitad, entonces vamos a conocer el error absoluto de esta primera parte y el error absoluto de la segunda parte, el error superior pero horizontal. Entonces, a partir de la gráfica, nosotros podemos encontrar esos errores absolutos. Ahora, ¿pero qué significa todo esto de aquí, esas gráficas? ¿De qué tipo de experimento estamos hablando? Entonces, ahora nos concentramos en qué tipo de experimento estamos hablando. En el universo de la electricidad, nosotros vamos a tener en consideración lo siguiente. Si tenemos un elemento resistivo, que le vamos a llamar resistencia al valor, bueno, como su nombre dice, al valor de la resistencia que tiene el material al paso de la corriente, porque este material lo vamos a conectar con una fuente y cuando lo conectamos con una fuente va a haber una circulación de una corriente. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando nosotros tenemos una resistencia de 2600 ohmios, para nuestro primer caso, de 2600 ohmios, agarrando un termómetro y midiendo la temperatura que va a tener esta resistencia, se va a observar de que la temperatura vale 10 grados Celsius. Entonces, su temperatura, vamos a ver aquí, la temperatura debe ser 10 grados Celsius. Entonces, para una temperatura, si esta resistencia tiene una temperatura de 10 grados, la resistencia debe ser de 2600 ohmios. Entonces vamos a averiguar qué pasa cuando la temperatura de esta resistencia aumenta, qué pasa con su resistencia, cómo esa resistencia va a estar cambiando. Y toda esa información lo vamos a saber a partir de la gráfica. Y ahora sí, luego de conocer cómo dividir la parte horizontal, el eje de la temperatura y cómo saber cuánto vale cada espacio, también cuánto vale cada espacio en la parte vertical, qué significa el la barra de errores. Entonces, ahora vamos a comenzar a solucionar todos los problemas que nos están pidiendo. Muy bien, primera pregunta, nos dice así, estime, estime el rango de la incertidumbre en las medidas de la temperatura. Solamente nos pide la temperatura, entonces nosotros tenemos que averiguar qué pasa con las temperaturas. Las temperaturas son las barras horizontales, entonces debemos tomar como referencia desde este punto y vamos a ir hasta aquí abajo. Y luego el otro extremo. Recuerda de que nuestra idea es encontrar cuánto vale el ancho. Así que si nosotros vamos a medir cuánto vale el ancho, vamos a observar aquí lo siguiente. Aquí vale 9. En esta parte, si observamos cuidadosamente, esto vale 9. Y el otro extremo vale 11. Así que como estamos a la mitad, esta parte de aquí, lo voy a colocar de esta manera. Esta parte de aquí se encuentra a la mitad entre 9 y 10, así que esto es 9.5. Y el otro se encuentra entre 10 y 11, así que es 10.5. Así que el ancho aquí en esta parte sería una unidad. Entonces aquí colocamos ancho una unidad. Vamos con el siguiente. Entonces vamos a corroborar qué pasa con este otro. Entonces trazamos líneas verticales también de la misma manera y aquí con el otro extremo y vamos a observar de que él se encuentra entre 14 y 15 y el otro se encuentra entre 15 y 16. Así que esto también, como se encuentra a la mitad de cada uno de ellos, podemos decir 14.5 y 15.5. También su ancho vale una unidad. Continuamos con este de aquí y aquí y aquí. Él también se encuentra entre el número 24 y 25 a la mitad, que podríamos decir 24.5, y el otro extremo se encuentra entre 25 y 26, así que esto debe ser 25.5. Y eso nos lleva a que también esto vale una unidad. Y si seguimos haciendo para cada uno de ellos, vamos a ver de que el ancho se repite. Eso quiere decir, ahora sí recuerda, lo que habíamos hablado de la teoría de incertidumbres o la teoría de errores. Si este es el valor medio de la medida de la temperatura, entonces no lo vamos a colocar con X, sino con T. Este es el valor medio.
en este extremo debe ser el valor medio menos el error absoluto. Y en el otro extremo debe ser el valor medio más el error absoluto. Entonces, como todo el ancho vale una unidad, y así lo vamos a colocar, esto todo vale una unidad, ya habíamos dicho que nuestra teoría nos dice lo siguiente, que todo esto debe ser dos veces la incertidumbre, o también podemos llamar el error absoluto de la temperatura, y esto vale 1 grado Celsius. Así que con esto ya nosotros podemos deducir de que cada extremo, cada pedacito de esta barra, esta parte izquierda, vale 0.5. Esto de aquí debe ser 0.5 grados Celsius mm, con el menos. Y por el otro lado, y observa aquí, esta otra parte de la barrita debe ser más 0.5 grados Celsius. Y así podemos decir de que este rango, el rango, nuestra respuesta sería que este rango debe ser igual a más menos 0.5 grados Celsius. Y listo, la primera pregunta ya está desarrollada. La parte B. Usando la gráfica determine los valores más probables de la resistencia para las componentes para las temperaturas de 20 grados Celsius y 5 grados Celsius. ¿Cuánto vale la resistencia para esta temperatura y cuánto vale su resistencia para esta temperatura? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra gráfica? Debemos dibujar la curva de mejor ajuste que pase a través de todos estos puntos. Una forma, y le sugiero lo siguiente, es que comiences haciendo con un lápiz un poquito tenue, o sea que no sea muy negrito, y que comiences a unir con tu regla entre dos puntos y dos puntos. Así, entre dos puntos. ¿Cómo lo estoy dibujando yo en esta parte? Entonces, solamente así, una sombrita, no lo hagas demasiado oscuro, porque de ahí esto solamente te va a servir de orientación. Entonces, si observas de orientación, esto es una curva hacia arriba. Y ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que no necesitamos, no necesitamos hacer este dibujo así de línea pegado con línea. Tiene que ser a mano alzada y estar dibujando una curva a través de esto. Pero ya sabes más o menos cómo debe salirte, así que nosotros vamos a dibujarlo a mano alzada. Y ahí está. Luego de varios intentos, yo también he podido encontrar esto. He dibujado y ahora tú dirás, sí, pero profesor, ¿por qué a usted le sale tan perfecto y a mí no? No te olvides que siempre la curva debe pasar entre las barras, no necesariamente por los puntos. Así que si tú dibujas entre las barras, solamente que el dibujo pase entre las barras, está bien dibujado, pero no que si sale de la barra, vuélvelo a dibujar otra vez. Por eso que siempre guíate con esos primeros trazos que colocas con tu lápiz así bien suavecito, guíate a partir de eso. Ahora sí, utilizando la gráfica, ¿cuánto vale la resistencia pero para 20 grados Celsius? Entonces agarramos nuestra gráfica y decimos 20 grados Celsius está por aquí, 20 grados centígrados por aquí. Y cuando yo agarro a esta temperatura y lo proyecto en la gráfica, observo que me va a salir una resistencia y aquí está esa resistencia, una resistencia de 1800 ohmios. Así que colocamos aquí 1800 ohmios. Ahora, para la otra parte, 5 grados Celsius, 5 grados Celsius o 5 grados centígrados, 5 grados o mala noticia. No tenemos la curva no pasa por aquí. Así que lo que tenemos que hacer es una proyección. Tenemos que extender esto. Ahora, esa extensión no siempre te va a dar algo exacto, así que debemos tener mucho cuidado al momento de dibujar aquí. Ahora, ¿cómo debes dibujar esto? ¿Así, profesor? No, tiene que ser continuo. Así tampoco. Tiene que ser continuo. Y para que te puedas guiar, hacia dónde puede ser esta línea que unía estos dos últimos puntos, extiéndelo. Lo extiendes así y ahora sí, luego de extenderlo, trazas algo pero con mayor pendiente. Así. Puede ser así. O también simplemente así.
Cualquiera de los dos. No te va a salir un valor exacto, así que no vayas ahí frustrarte y decir, me tiene que salir un valor exacto. No, en los exámenes del bachillerato hay un rango de error. Así que ese rango de error también lo vamos a considerar ahora. Bien, muy bien. Luego de esto, entonces ahora sí vas a poder encontrar aproximadamente cuánto vale la temperatura. Así que de aquí vamos a proyectar en el punto que está chocando con la curva hasta aquí. Listo. Y esto nos va a dar un valor aproximado de la resistencia para esa temperatura. ¿Cuánto vale? Entonces veamos. Cada espacio tenía un valor y según habíamos visto era de 40. Estos 40 más 40 más 40 y él está a la mitad. Entonces más 20. Esto quiere decir de que esto sería 3000 más 40 más 40 más otro 40 más 20. Y todo esto está en ohmios. Así que esto debe ser 40 más 40, 80, 120, 140. 3140 ohmios. Eso sería entonces la respuesta. Ahora, a ti te podría haber salido otro, te podría haber salido 3200, 3220, podría salir porque hay un rango y este es un valor aceptado por el bachillerato. La siguiente pregunta es acerca del ratio, el ratio del cambio de la resistencia con una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este ratio del cambio de la resistencia? Entonces, cada vez que tenemos una curva y te dicen así, queremos encontrar esto de aquí, su ratio, te están hablando de la pendiente. Así que lo que tenemos que hacer en esta curva, en este punto en específico, es trazar una línea que sea tangente, tangente aquí, a ese punto. Entonces, debemos ser muy cuidadosos para poder saber dónde debe ser esa línea. Y aquí, por ejemplo, ya lo dibujé. Esta línea es tangente al punto. Y ahora con eso debemos dibujar un triángulo. Así que aquí vamos a tener una línea vertical y aquí vamos a tener una línea horizontal, que es la pendiente. La pendiente es la razón, es la división entre el cambio de la resistencia, entre la parte vertical, aquí, este cambio de la resistencia dividido entre el cambio del tiempo, de la temperatura, no del tiempo. Cuando tú divides estos dos, tendrás entonces ese ratio que te están preguntando. Así que lo que nos preguntan aquí y cuánto vale esa gradiente. Esa gradiente debe ser igual entonces a ese cambio en R, este cambio en R que debe ser resistencia final menos resistencia inicial dividido entre el cambio de T. Entonces vamos a colocar aquí gradiente. También para esto hay un rango de valores donde pueden ser aceptados. Así que nosotros también nos vamos a fijar en eso. Resistencia final menos resistencia de inicio. Y abajo, temperatura final menos temperatura de inicio. Tenemos que buscar cuáles son esos dos valores. Así que por aquí está la temperatura de inicio y por aquí debe estar nuestra temperatura final. Nuestra resistencia final, según la curva que tenemos, esto sería la resistencia de inicio y para este otro extremo, la temperatura final tiene su resistencia final. Ahora sí, entendido esto, entonces vamos a lo que nos piden. Para una temperatura de 20 grados, entonces, para esa temperatura de 20 nos encontramos aquí y el punto que tenemos que utilizar es este punto de aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar. En ese punto tenemos que dibujar una recta tangente. Ahora, podemos dibujar una recta tangente grande, de extremo a extremo, o podemos dibujar también una recta tangente pequeña. Pero lo más conveniente para estos casos es dibujar una recta tangente, pero de extremo a extremo. Y esto sería un valor aproximado. Es un valor aproximado. Entonces, ahora, luego de eso tenemos que dibujar el triángulo. Puedes utilizar el triángulo grande, esto de aquí, en este punto con este otro punto, o podrías tomar otros valores que te salgan, que te pueden ayudar para hacer el cálculo más rápido.
Entonces, en esta ocasión, podríamos tomar un triángulo más pequeño y podríamos utilizar este punto de referencia, y observa dónde están sus valores. Así que este punto de referencia sería así, con este valor en la parte de la temperatura y con este valor en la parte de nuestra resistencia. El otro punto que también podríamos considerar sería este de aquí. Y aquí, de la misma forma que en el caso anterior, también podremos decir, esto sería la temperatura final y por aquí debe ser la temperatura de la resistencia para ese valor. Entonces, veamos aquí lo siguiente. Primero, esto de aquí debe ser nuestra resistencia de inicio. Luego, en el punto de abajo, por aquí, tenemos nuestra resistencia final, que tenemos que saber quién es. Pero como ya sabemos de que cada espacio vale 40, esto es 40 y 40, 1200 menos 80, 1120. 1120 más 80 sería 1200. Ahora, en el caso de la temperatura, siempre avanza de uno en uno. Y esto es la temperatura de inicio. Esta temperatura de inicio debe ser 5 por aquí, 6, 7, 8. Esto es 8 y debe tener una temperatura final que vale 30. Así que todos esos datos los vamos a colocar aquí en nuestra fórmula de la gradiente. Veamos qué es lo que nos sale. Muy bien. Entonces observamos aquí que la gradiente debe ser final 1120, 1120, inicial 2600, temperatura final 30, temperatura inicial 8. Esta división nos sale un valor negativo porque es una pendiente o llamado también gradiente negativa cuyo valor sería menos 67.3 unidades ohmios grados Celsius a la menos 1. Esto sería el resultado para esta parte de aquí. No nos olvidemos que tenemos que dibujar aquí ese triángulo. Ese triángulo nos va a dar toda esta información que nosotros estamos buscando. Siguiente pregunta. En la parte C nos dice lo siguiente. Nos dice así, la relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal. Muy bien, ya habíamos visto de que aquí aparece toda una gráfica en verde que ahora no lo estoy dibujando. ¿Por qué? Porque nos dice, describe y explica cuál es la evidencia de para que esta relación no sea lineal. Entonces, lo primero que debemos otra vez recordar es que cuando nosotros unimos esto para poder hacer el dibujo de la gráfica de mejor ajuste, hemos tenido que unir punto con punto. Y al momento de unir esos puntos con puntos, observa que esos puntos no van en línea recta, sino que esos puntos cada vez se van reduciendo aquí sus... ¿sí? Vamos por aquí, así, por aquí, así. Ahora, primero, ¿qué es una curva? No es una recta. Pero ¿cómo podemos explicar todo esto? Primero debemos saber de que aquí, cuando hay una curva, nosotros podemos dibujar la pendiente. La pendiente entre cada uno de esos puntos. Y observamos de que esa pendiente entre cada uno de esos puntos no va a ser la misma. Y aquí, al momento de dibujar todas las pendientes, vamos a ver de que esas pendientes se van a ir reduciendo. Ese ángulo formado entre la línea verde y la línea de horizontal se va a ir reduciendo ese ángulo. Entonces, como esos ángulos se van reduciendo, la gradiente también se va reduciendo o también conocido como pendiente. Podemos decir aquí entonces que la pendiente no es constante. Una forma de explicar es esto. Esto no será lineal porque nuestra pendiente no es constante. Y si lo fuera, si hubiera sido constante, si esa pendiente
hubiera sido constante, entonces esto nos hubiera salido una línea recta. Pero en este caso no. O también otra forma de explicar esto podría ser decir así, que a mayor temperatura, la gradiente es menor. Entonces, a medida que las temperaturas van a estar aumentando, esa rapidez con que cambia la resistencia va a ser menor. Entonces también podríamos haber dicho así, a mayor, a mayor temperatura, menor es la pendiente. Con esta forma de expresar es suficiente para que el bachillerato nos acepte nuestra respuesta. Ahora vamos a irnos a la parte D. Nos dice de que hay un alumno que sugiere que la relación entre R y T de esta curva tiene esta forma. R es igual a C sobre T, donde C es una constante y T es una, también es la temperatura, pero no la temperatura, observa aquí, hay que tener mucho cuidado, es la temperatura termodinámica, pero absoluta. Y cuando nos hablan de temperatura termodinámica absoluta, nos están indicando de que él debe estar en Kelvin, no en Celsius, en Kelvin. Y toda temperatura en Kelvin, dato muy importante, debes agarrar la temperatura en Celsius y sumarle 273. Ese es un tema de física térmica. Así que a toda la temperatura que nosotros tengamos aquí, debemos sumarle 273 para poder tener esta temperatura termodinámica, pero absoluta. ¿Qué es lo que nos dicen? Usando la tabla, bueno, usando a partir de la tabla te muestra si esta relación es correcta. Para que esta relación sea correcta, la constante no debe cambiar. Cada vez que nosotros analicemos la constante, esa letra C, siempre debe ser la misma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar y demostrar si esa constante no va a cambiar. Si esa constante al momento de tomar valores para T y para R, tomar varios o todos los valores, si veo de que la constante no cambia, entonces esto es una relación correcta. Pero si yo veo que una de ellas, solamente una de ellas cambia en comparación a la otra, entonces esta fórmula no sería correcta. Entonces, comencemos aquí. Vamos a decir esto, R debe ser igual a la constante, vamos a llamarle constante 1, porque vamos a trabajar solamente con este primer dato. R1 es igual a la constante 1 entre la temperatura 1. Ahora colocamos entonces nuestros valores y vamos a encontrar cuánto vale. La resistencia vale 2600. La constante 1 es lo que nosotros buscamos y la temperatura debe estar en Kelvin. Así que a 10 debemos aumentarle 273. Así que colocamos 10 más 273 y de esta manera ya está en Kelvin. Ahora, ¿qué más debemos hacer aquí? Debemos agarrar y pasar a multiplicar lo que está en el denominador, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Así que aquí tendríamos 2600 multiplicado por 383 y esto es el valor de la constante. La constante 1 tiene un valor de, y a ver, nuestra calculadora, que ese valor debe ser 9 y colocar este valor 9958800 y obviamente que las unidades deben ser ohmios Kelvin. ¿Listo? Ahora hagamos para el siguiente, para R2, para este valor 2. R2 debe ser igual a la constante 2 dividido entre la temperatura 2. Y al momento de colocar todos esos datos, también debemos encontrar que esto vale 2150. Esto es igual a la constante 2 entre la temperatura que sería 15 más 273. Lo multiplicamos y encontramos que el valor de C2 es, y lo escribimos aquí, sería 619,200. De igual forma, ohmio Kelvin. Y si observamos, para las dos constantes no nos sale igual. Uno es mayor y el otro es menor. Entonces, ¿esta fórmula es correcta? No es correcta.
¿Por qué? Porque simplemente la constante o los valores de C cambian. ¿Listo? Y eso sería la respuesta para esta pregunta. Siguiente pregunta. Nos dice así. En esta pregunta se trata de una tela de araña. Se lleva a cabo un experimento para medir la extensión de un filamento de una tela de araña cuando se aplica una carga F. A continuación se muestra marcados los resultados del experimento. No se muestran las incertidumbres de las medidas, solamente nos muestran puntos. Estiramiento, esta es la extensión, que es por 10 a la menos 2 metros, y esta es la fuerza por 10 a la menos 2 newton. Entonces, tenemos un conjunto de puntos. Primero tenemos que hacer nuestra interpretación. Aquí están todos esos puntos, pero no tenemos las barras de error. Así que, a partir de ese conjunto de puntos, lo que nos piden en la parte A es dibuja una línea de mejor ajuste para los puntos. ¿Qué debemos hacer para que tú puedas encontrar esa línea de mejor ajuste? Como te había indicado en el problema anterior, es une con una línea, con un lapicero, un lápiz suavemente esos dos puntos. Que no salga muy marcado para que lo utilices como referencia. Comienza a unir a ellos y vas a ver de que aquí te va a salir una curva. Entonces, después de haberlo trazado así suavemente, pásalo a mano alzada, pásalo a través de todos ellos. Y lo que debes obtener es lo siguiente. Y allí está. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta curva? ¿Qué información podemos obtener? Aunque ya tenemos la parte A, donde toda esta línea, aunque no me ha salido muy perfecto, pero yo sé que tu mano es mejor que la mía, así que aquí tienes la línea verde. Pero, ¿qué significa todo esto? Lo que nosotros debemos comprender primero es que vamos a agarrar un filamento de tela de araña, como nos dice el problema. Y lo que nosotros vamos a obtener es que ahora voy a explicarles qué significa cada uno de estos puntos, para que puedas entender la parte B y la parte C. Vamos a tomar una pequeña porción de esta telaraña, así, una pequeña porción, y esa pequeña porción lo vamos a someter a pequeñas cargas. ¿Ya? Por favor, no te olvides eso. A esta pequeña porción lo vamos a someter a pequeñas cargas. Las cargas, así, aquí están. Esta pequeña porción lo vamos a medir. Tiene una longitud de inicio que se puede medir con una cinta. Entonces, aquí nosotros podemos decir longitud de inicio y le vamos a llamar simplemente LDI, longitud de inicio. Podemos agarrar una cinta para poder medir esta longitud de inicio. Ahora, si agarramos sobre esta pequeña fibra de filamento de tela de araña y le colocamos una fuerza, una pequeña fuerza, no es tan grande, por eso que tiene 10 a la menos 2, una pequeña fuerza, en otras palabras, vamos a hacer de que él se estire, porque estas telas de araña se van a estirar. Así que voy a agarrar y voy a aplicar esa fuerza. Esa fuerza lo vamos a colocar con la letra F. Por ejemplo, vamos a suponer para el primer caso. Vamos a suponer para el de 3. Para la fuerza de 3, aquí tenemos, nos dicen, en la parte vertical nosotros podemos ver de que entre 2 y 3 tienes un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro, cinco espacios. Así que cada espacio pequeño en la parte vertical vale 0.2. Eso es el valor de cada espacio pequeño. Entonces aquí vale 2.8 newton. Porque de 3 le quitamos ese 0.2, 2.8 newton, pero no te olvides de que no es exactamente 2.8 newton, sino es 2.8 por 10 a la menos 2. Entonces aquí sería 2.8 por 10 a la menos 2 newton. Ese es el valor de la fuerza. Entonces, ¿qué significa este 3? Ese 3 significa todo lo que él se estiró. Del tamaño original al momento de colocarle esta cantidad de 2.8 por 10 a la menos 2 newton, él se estiró, tuvo un estiramiento o un alargamiento de 3 por 10 a la menos 2 metros. Se alargó 3.0 por 10 a la menos 2 metros.
Eso quiere decir de que si nosotros agarramos y la fuerza lo incrementamos, ahora tenemos esta fuerza, vamos a ver también, entre este valor de aquí, entre 4 y 5, tenemos 10 espacios. Entonces, eso quiere decir de que esto vale 4.2 porque tenemos dos espacios pequeños. 4.2. En la parte de la fuerza tendríamos esto. Así que esto sería 5.2 y esto podemos decir de que es 5.3 por 10 a la menos 2 newton. Conclusión. A medida que nosotros vamos a estar aquí incrementando, vamos a estar incrementando la fuerza, vamos a tener también un incremento en la longitud, en el alargamiento. Y eso lo vamos a ver a partir del gráfico. Más alargamiento, más fuerza se ha colocado. Un alargamiento de 4.2 por 10 a la menos 2 ha tenido una fuerza de 5.3. Pero este pedacito de telaraña no puede estar aumentando y aumentando, aumentando indefinidamente. Tiene un punto donde se va a romper. Y este punto es muy importante para el siguiente problema. Entonces agarramos y colocamos. Esto es aproximadamente nuestro punto se encuentra por aquí en el alargamiento. Recuerda, esto vale 5, esto debe ser 5.5 y esto aproximadamente debe ser un valor de 5.6. ¿Ya? Más o menos 5.6 y algo. 5.6 por 10 a la menos 2 metros. Pero en la parte de la fuerza, lo tendríamos por aquí. Y el valor de la fuerza, esta es la fuerza máxima, porque de aquí ya no va a haber, porque a partir de aquí se rompe. Entonces aquí tenemos 8, 8.2, 8.4. Esto debe ser 8.5 por 10 a la menos 2 newton. Entonces, cuando el alargamiento es 5.6 aproximadamente, 5.6 por 10 a la menos 2 metros, tenemos una fuerza máxima de 8.5. Esta es la fuerza máxima que puede soportar este filamento de la tela de araña. Entonces, veamos el siguiente problema. ¿Qué es lo que nos pide luego de haber hecho todo este análisis acerca de esta gráfica? La parte B. La parte B nos dice así. Cuando se aplica una carga al material, se dice que este está bajo esfuerzo. El módulo del esfuerzo, el módulo P del esfuerzo viene dado así. Módulo es fuerza sobre área, donde A es el área de la sección transversal de la muestra del material, que en nuestro caso sería una tela de araña. Utiliza el gráfico y los siguientes datos para deducir de que el filamento usado en el experimento tiene mayor esfuerzo de ruptura que el acero. Aquí está el esfuerzo de ruptura del acero y debemos encontrar cuánto vale el esfuerzo, es decir, P, para el caso de la tela de araña. Entonces, veamos aquí, vamos a colocar esta imagen. ¿Qué significa lo que nos están dando aquí? Primero, esto de aquí es la tela de araña. Vamos a colocarlo así. Y aquí vamos a sostener, vamos a colocar una imagen de esta manera. Esta tela de araña tiene un grosor. No te olvides de que la tela de araña vamos a considerarlo como un pequeño cilindro. Un pequeño cilindro. Y lo que nos dicen es que si tú le aplicas esta fuerza a esta tela de araña, ya habíamos visto en el gráfico anterior, a medida que esta fuerza va aumentando, el estiramiento de la tela de araña también va creciendo. Crece y crece y crece. Pero hay un punto donde esta fuerza tiene que ser máxima. Cuando esta fuerza es máxima, entonces, si lo dividimos esa fuerza máxima, lo dividimos entre el área. ¿Pero quién sería el área? El área sería esto. Si vamos a considerar a la tela de araña como un pequeño tubo, esto sería su área. Y esa área ahora le vamos a considerar así, como una circunferencia. Bueno, es un círculo. Esa área, tú puedes encontrar esa área si el radio de él vale r, esa área debe ser pi por el radio al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que el radio del filamento de la tela de araña vale 4.5 por 10 a la menos 6. Entonces, ahora sí, veamos cuánto vale la fuerza máxima. Entonces,
tenemos que recordar qué nos decía el gráfico. Bien, el gráfico nos mencionaba así, que para un alargamiento de 5.6 por 10 a la menos 2 tenemos una fuerza máxima cuando ya el filamento está a punto de romperse de 8.5 por 10 a la menos 2. Así que esta fuerza máxima debe ser 8.5 por 10 a la menos 2 newton. ¿Listo? Ahora sí, con eso podemos calcular. Podemos calcular lo que nos están pidiendo, el esfuerzo. Y ese esfuerzo lo vamos a calcular de esta manera. Esto sería P es igual a F máxima que sería 8.5 por 10 a la menos 2 newton. Y con esto terminamos ya estos dos ejercicios. Abajo debe ser pi multiplicado por el radio, que sería 4.5 por 10 a la menos 6 metros elevado al cuadrado. Y como ya sabes de que esta es una pregunta de Paper 2, puedes utilizar la calculadora y así obtener el resultado para este problema. Saliéndonos como resultado, cuando agarramos y colocamos todos estos datos en la calculadora, vamos a tener 1.3 por 10 a la 9 newton metros a la menos 2. Y así hemos comprobado que el esfuerzo sufrido por la telaraña, ese esfuerzo de ruptura es mayor que la del acero, porque para el acero vale solamente 1 por 10 a la 9, mientras que para la telaraña vale 1.3 por 10 a la 9. Bien chicos, mi nombre es Walter Vega y en otra oportunidad estaré resolviendo más problemas de este tipo. Cuídense mucho, nos vemos.